Hola, ¿qué tal? En este video les hablaré de la educación como sistema de comunicación. Se divide en varias partes. Empecemos con la comunicación unidireccional. La comunicación unidireccional aquí se incluye cualquier comunicación cara a unicara, en la que los receptores carecen de la oportunidad de preguntar al comunicador. Este tiene una serie de ventajas en determinados contextos. Por ejemplo, cuando se trabaja por objetivos y con plazos de entrega cortos, siendo los resultados más importantes. La ventaja de esta comunicación es que le da más seguridad al comunicador. Nadie puede llevar la contraria. La seguridad es un deseo de mucha gente. Es mejor tener confianza en uno mismo y admitir que no se sabe todo cuanta confianza se tiene. Un directivo en sí mismo preparado se hay para que sus subordinados conozcan sus limitaciones. También se divide en la comunicación bidireccional. Podemos definir la comunicación bidireccional como aquella en la que se lleva a cabo una retroinformación constante, en la que tanto el receptor del mensaje como el emisor intercambian los papeles para crear una conversación en ambas direcciones. Esta comunicación nos permite retroinformación constante. Hablando en la conservación, adoptamos sucesivamente el papel de receptor y emisor. En esta se necesita expresar claramente los sentimientos y la relación con su interlocutor. Permite un mayor control de la comunicación y facilitará a la otra persona el hacerlo. También se divide en condiciones para una comunicación educativa y eficaz, que se divide en claridad, en donde las palabras tienen que ser precisas para poder transmitir el mensaje correctamente y ser comprendido por el receptor, para mantener el respeto y la armonía dentro de las instituciones. Sin duda, la comunicación es un elemento esencial para la vida de las organizaciones e imprescindible para su buen funcionamiento. Es a través de una comunicación asertiva y eficaz que se pueden planificar estrategias que incrementan la productividad. Sin comunicación, hoy en día, en cualquier empresa es conducida al fracaso. Se debe contar con un canal limpio y despejado que permita que el mensaje pueda viajar sin ninguna alteración desde el punto en el cual es emitido hasta su lugar del destino. También se divide en integridad. Esta comunicación debe darse casi siempre en términos agradables y conciliadores, a fin de buscar integrar a los involucrados. Es decir, aun cuando la comunicación se da entre personas que mantengan diferencias, debe regirse por las normas de cortesía, puesto que la principal intención de la comunicación es la integración. También tenemos el equilibrio, que es un plan administrativo. Debe contar con un plan de comunicación a fin de que todos los involucrados puedan mantenerse al tanto de lo que ocurre, además de contar con la posibilidad de comunicarse con las otras partes en cualquier momento. Tenemos también la moderación. No obstante, a fin que en un proceso administrativo la comunicación sea realmente efectiva, debe manejarse con moderación, es decir, que las partes no abusen del hecho comunicativo, sino por el contrario, usen este medio de forma concisa y precisa. Tenemos también la difusión, que es la comunicación que surge en una empresa, sea hecha por escrito, a fin de que haya un respaldo de la información que se da. También está la evaluación. Por otro lado, aun cuando el sistema comunicativo demuestre que ha sido eficiente, la mayor parte del tiempo la administración de una empresa debe revisar continuamente los canales y medios de comunicación a fin de asegurarse que estos realmente estén funcionando. Eficiente y efectiva. Finalmente, la comunicación debe ser un proceso dentro de una empresa que tienda a la eficiencia y la efectividad a fin de que, por un lado, los recursos usados para su realización sean en realidad bien invertidos, al tiempo que garantice que los mensajes sean entendidos con el objetivo de marchar en un conjunto manejando la misma información. Tenemos otra rama, que son los problemas y barreras en la comunicación educativa.
La comunicación es indispensable para procurar mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia, en la escuela, en el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros, a todo nuestro entorno. Las consecuencias negativas para la salud de las malas relaciones con los compañeros abarcan la dimensión psicológica, física y conductual. Existen muchas barreras interpersonales en la comunicación, mismas que impiden que el receptor o el emisor puedan transmitir comunicación apropiadamente y se pueda recibir bien el mensaje. Algunas de las barreras de comunicación pueden ser las siguientes, que son la falta de comprensión del objetivo de la comunicación, la falta de la confianza en el emisor o en el receptor para mandar el mensaje, la comunicación no satisface las necesidades del receptor, no se da bien el mensaje, no se entiende claramente, un sistema de comunicación restringido por reglas o malos canales de comunicación, falta de respeto, errores en la forma de hablar, mala elección de palabras, no escuchar activamente, no haberse preparado para el proceso de comunicación y factores relacionados al rol o jerarquía del emisor o receptor. Las barreras en la comunicación intrapersonal es el asunto de dos personas que tienen efecto negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales, más que comunes, son las suposiciones incorrectas y las percepciones distintas. Cada quien toma una percepción distinta del mensaje a como quiere entenderlo. También está catastrófico, que se trata de la ansiedad, la culpabilidad, la lástima y el menosprecio de sí mismo. Esto podría conllevar a una crisis de pánico debido a que las personas pueden hacer un contacto afectuoso. También es irrelevante. Este diálogo interno se enmarca en el agotamiento y estrés crónico. Está la víctima, que se caracteriza por tener diálogos internos desesperados y desprotegidos. Autocrítico, tiene como rasgos de sentirse inútil y resentido socialmente, algunas veces es cruel consigo mismo. Las barreras de la comunicación interpersonal viene lo que es la actitud, el estado de ánimo, las percepciones, los rasgos de la personalidad, la formación. Las semánticas, que son diferencias de significado, físicas, que son asociadas con el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de comunicación. Tenemos también obstáculos de la comunicación organizativa. Esta falta de ausencia de planeación, esta barrera se presenta muy frecuentemente dentro de todas las organizaciones. Para que una comunicación organizacional sea adecuada y cumpla con sus objetivos, debe surgir como consecuencia de una planeación tanto de análisis y formulación del mensaje a transmitir como su origen y objetividad. Los supuestos o hechos confusos, muchas veces en esta transmisión la información se dan por hechos o por entendidos de ciertas situaciones y por lo cual no se comunican con el resto de la información que se transmite. Un ejemplo de esto se presenta cuando un cliente envía un aviso a uno de sus proveedores sobre una visita en las instalaciones de la empresa. El supuesto que se pretende reflejar pues es el hecho de que el cliente puede dar entendido que el proveedor organizará su llegada, desde la cuestión de transporte como en cuanto a hospedaje, y además prepara un programa de recibimiento y revisión dentro de sus instalaciones. La distorsión del contexto del mensaje y o de la semántica habla de la distorsión del mensaje, es hacer referencia a una de las principales barreras de la comunicación. Por poner un ejemplo, se puede considerar un hecho de que la empresa coloque un anuncio en uno de sus puntos de venta que diga venta por menos. Esto es una ambigüedad para lo que reciben este mensaje. La principal pregunta que se harán es el hecho de menos en qué o de qué. La información expresada deficientemente es otra barrera común. En la comunicación se presenta cuando, a pesar de que el emisor de la información muestre claramente las ideas y bases de la información, pudo haber elegido las palabras incorrectas. Las barreras del contexto internacional es cuando el proceso de comunicación tiene como obstáculos la existencia de las culturas, lenguaje y normas de acción diferentes y variadas, complica más la transmisión de la información. La pérdida de información por retención limitada, este percance, sucede cuando la información que se comparte de un individuo a otro va perdiendo precisión a lo largo de las transmisiones.
Y esta es una de las principales causas de un problema de comunicación severo. Información con escucha limitada en la evaluación anticipada de la misma. No todas las personas están acostumbradas a escuchar adecuadamente. Muchos pueden mantener una comunicación sin que haya una conexión real con la temática manejada, además de que muchas personas tienden a juzgar el contenido de una información precipitada, muchas veces sin analizar objetivamente la información recibida. Las habilidades sociales para la comunicación efectiva. La asertividad no verbal a postura corporal, el contacto visual a los gestos, es decir, el lenguaje no verbal. La escucha activa, saber escuchar, es una habilidad de comunicación básica, pero aunque parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad de comunicación. La asertividad verbal es uno de los elementos más básicos de un buen comunicador. Es como suena frente a los demás, hablar en voz demasiado baja, en voz alta, o utilizar demasiados términos de relleno como puede causar que el mensaje no llegue como se desea. Y empatía. En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes porque es necesaria para poder convivir con los demás. La comunicación eficaz, que es la última, es aquella en la que el mensaje que el emisor transmite llega al receptor en perfectas condiciones y respondiendo realmente a lo que el emisor pretende transmitir con su emisión. Espero que este video sea de ayuda y muchas gracias por su atención.